Buenas, vamos a comenzar con la presentación de la siguiente ponencia, teledetección aplicada en la gestión de las grandes emergencias. El ponente va a ser Julio López Bravo, Key Account Manager en Deimos Imaging. Va a ser una conferencia también, yo creo, muy interesante porque todos tenemos una imagen de los satélites en sí que bueno, pues te producen una serie de productos para la meteorología. Pero el gran cambio que está llegando y que va a ser trending topic, va a ser la revolución, van a ser la sensorización y la mejora de los sensores. Simplemente el satélite está ahí arriba, pero el tema de la sensorización y cómo se procesan los datos que van a recoger esos sensores van a hacer cambiar todas nuestras vidas y toda la información que antes hablaban los analistas en la forma de recepción y gestión de esos datos. Ya veréis cómo esta gente está haciendo cosas novedosas y que no imaginábamos. Muchas gracias, Julio. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias, sobre todo por la invitación, ¿no? Pues nosotros llevamos ya unos cuantos años trabajando también con algunos clientes del sector forestal. No es nuestro principal mercado, pero es un mercado que creemos que tiene potencial y que probablemente vayamos a intentar cuidar más en el futuro. Bueno, mi nombre es Julio, como bien me han presentado. También para mí es una gran oportunidad estar aquí porque también me formé en ingeniería forestal y entonces pues creo que una de las razones que me han asignado a mí para estar aquí hoy es porque más o menos entiendo el lenguaje y además he aprovechado algunas de las presentaciones para refrescar algunos conceptos que quieras que no, cuando estás viendo imágenes solamente pues se te empiezan a olvidar, ¿no? Agradezco también pues, a los que un poco patrocinan, a Red Eléctrica, también a la Fundación, pues por organizar esto, ¿no? Porque me parece que es una gran ocasión después justo de la campaña pues juntarse, ¿no? Y intercambiar impresiones y ver un poco qué podemos hacer mejor para el próximo año. Bueno, después de esta breve introducción, sí que me gustaría deciros. Y me gustaría un poco primero disculparme porque la presentación que he traído, al menos las slides son en inglés, fundamentalmente porque no la utilizamos en España, este tipo de presentaciones, y entonces no me ha dado tiempo a traducirla. Entre otras cosas porque el sábado estaba casándome en Granada y me han dicho, dice, bueno, pues me dijeron la semana pasada, tienes que estar aquí, ¿no? Pero bueno, estoy con gusto y contento, ¿eh? Así que, bueno, os comento algunas cosas, ¿no? Sobre Deimos Imaging. Deimos Imaging llegamos trabajando en la observación de la Tierra del año 2006, ¿no? Se estableció una empresa en Boecillo, en Valladolid, pues simplemente a través de una conversación con el profesor Casanova, que es uno que algunos de vosotros probablemente conocéis porque desde su laboratorio prestan un servicio relativo a la estimación de la sequía en pastos, ¿no? Entonces, desde la empresa Deimos, que estaba en Tres Cantos, se acercaron allí porque querían relanzar su proyecto de observación de la Tierra por motivos estratégicos y entonces fueron a hablar con él y dijeron, bueno, ¿cómo podemos realmente entrar a saco en el sector de observación de la Tierra? Dijo el profesor Casanova, comprando un satélite. Y entonces Miguel Belló, por aquel entonces director general de Deimos Space, dijo, pues, ¿ah, sí? Digo, pues vamos a comprar un satélite. Entonces, a través de diferentes conversaciones, lanzaron el proyecto y lo consiguieron. En el año 2009, después de algunos retrasos, conseguimos lanzar el primer satélite. Bueno, esto es la primera piedra, ¿no? del edificio. A partir de ahí surgieron también, en paralelo, otra empresa que ha operado los satélites que se llaman RapidEye, con base en Alemania, que luego fue comprada por una empresa canadiense. Vengo a decir esto ¿por qué? Porque estas dos empresas, el operador de RapidEye y Deimos, han sido compradas recientemente, en concreto el año pasado, por dos empresas norteamericanas. En concreto, Planet ha comprado la constelación RapidEye
y en concreto Earthcast ha comprado la empresa Deimos en el año 2015. Entonces ahora nosotros somos propiedad de una empresa canadiense, pero 100% o con sede social en España, todavía la empresa Deimos Imaging. Entonces, ¿cuál es nuestro...? Aquí en esta primera diapositiva lo que veis es un poco nuestras capacidades, son elementos que configuran la empresa. Uno son las cámaras que tiene Earthcast, otros son las cámaras que tiene Deimos Imaging, en concreto Deimos 1, Deimos 2. Otra de las cosas que vendemos son Ground Station, estaciones terrenas para la descarga de datos y para el procesado de datos. Y otra de las cosas que vendemos es una plataforma donde se van a albergar todos esos datos para facilitar el acceso a la información y agilizar y optimizar en el tiempo de procesado para tener los datos disponibles lo antes posible, cosa que en emergencias es importante, ¿no? Bueno, entonces cuando venía aquí dije, bueno, en emergencias últimamente de incendios no tenemos muchos casos, ¿no? Pero dije, voy a utilizar unas de las últimas imágenes de Deimos 2 que hemos capturado en las últimas semanas para ilustrar cuál es el potencial, ¿no? También por la espectacularidad de estas imágenes, ¿no? Entonces, tenía sobre la mesa algunas imágenes y os los voy a presentar, ¿no? Sobre la batalla de Mosul en Irak, octubre-noviembre de este año. Lo que hacemos con nuestro sistema es, al ser un sistema multiresolución, porque tenemos 2 satélites, pues utilizamos unas imágenes para capturar información de contexto, es decir, superficie de hasta unos 600.000 kilómetros cuadrados y observamos lo que hay en esa área. Pues podemos saber si hay algún tipo de anomalía, algún tipo de circunstancia que pueda merecer la pena para mejorar o apuntar el satélite de mayor resolución, que en este caso es el Deimos 2. Entonces aquí veis un poco las características del footprint que llamamos, de la huella del satélite o del área que puede capturar, por ejemplo, en un área concreta. Mucho mayor el satélite que tiene menor resolución, claro. Que es el Deimos 1. Deimos 1 es un satélite viejecito. Es un satélite que lleva operándose desde el año 2009, que fue su lanzamiento. Está llegando a final de su vida útil, pero en este momento la empresa está trabajando en su sustitución. Es un satélite multiespectral de 20 metros que ha tenido un éxito comercial muy importante en el sector de la agricultura. Porque, bueno, una de las cosas interesantes que hemos vivido en la empresa es cómo ha madurado el sector de la observación de la Tierra y hemos conseguido llegar a poder ver y poder disfrutar servicios operacionales basados en datos comerciales en agricultura de precisión. Con esto quiero decir que nosotros, por ejemplo, al USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, les entregamos anualmente 50 millones de kilómetros cuadrados de este satélite. Comercialmente, pagan por ellos. De estos 150 millones de kilómetros cuadrados, 50-60 millones de kilómetros cuadrados los utilizan empresas para prestar servicios de agricultura de precisión. Por diferentes motivos, este éxito no lo hemos tenido en un sector forestal, sobre todo porque los cambios fenológicos son más lentos y porque los revenues, o sea, los ingresos, los ciclos de ingresos en el sector forestal son más lentos. Es decir, cuando tú estás haciendo un aprovechamiento forestal, normalmente vas a tardar a partir de 12 años, por ejemplo, una chopera, o a partir de 30 o 40 años es el ciclo medio de explotación, ¿no? Entonces, realmente no es lo mismo que un ciclo anual, ¿no? En el que tienes que cuidar mucho más el estado del cultivo, tienes que hacer una monitorización mucho más frecuente, ¿no? También el tema de los riegos, etcétera. No me quiero extender mucho porque vamos a avanzar en esto. Otro de los satélites que también se ha utilizado en esta demostración es el Deimos 2, que aquí sí que estamos hablando ya de información de detalle. 75 centímetros. Ahora veréis un poco lo que se puede ver con 75 centímetros, ¿no? También información multiespectral. ¿Qué hicimos? Pues vamos a poner toda la carne en el asador. Empezamos a programar Deimos 1
Veis, las dos imágenes de la izquierda son de IMOS-1 y la imagen de la derecha es una de IMOS-2, una vez que hemos identificado las zonas donde realmente había mayor actividad. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos un poco diferentes fechas. Vemos que el color de las columnas de humo, de las plumas de humo. Vemos también la dirección del viento, ¿no? Y vemos focos, ¿no? de calor o de fuego en donde realmente no es un incendio forestal en este caso, pero es un incendio que está afectando a un pozo petrolífero. ¿Cómo hacemos esto? Porque una de las claves del éxito de la empresa es tener herramientas propias. Es decir, nosotros, aparte de comprar satélites, desarrollamos software. O sea, tenemos 300 personas, o hemos tenido 300 personas desarrollando software y con grandes capacidades y para algunos de los principales proyectos europeos de satélites, en concreto los satélites Sentinel. Entonces, basándonos en esa experiencia, nosotros, por ejemplo, tenemos lo que llamamos un Mission Planning, un planificador de misión, que es la herramienta que utilizamos para decir, captura aquí, ahora, captura cuánto tiempo tardo en capturar aquí, cuál es la oportunidad, etcétera, ¿no? Cuál es la previsión de nubes, todo integrado, ¿no? Ahora tiene una oportunidad de IMOS-1, ahora de IMOS-2, pero no solo de IMOS-1, de IMOS-2. Tenemos 20, 25 satélites integrados en la herramienta, ¿no? De tal forma que si ponemos todas las oportunidades, tenemos varias oportunidades al día de capturar. O sea, es un poco la capacidad, ¿no? Contando con los dos satélites, pues al final más o menos te das cuenta que tienes una oportunidad cada día y bueno, podemos utilizar esa capacidad. Bueno, estas son las imágenes de IMOS-1. Voy a ir un poquito más rápido ahora. Diferentes fechas, 25, 29 de octubre, 1 de noviembre, 4 de noviembre. Veis un poco la frecuencia a la cual podemos capturar, ¿no? Sin nubes en este caso. Alguna oportunidad no se ha capturado porque la previsión de nubes era alta, entonces se ha desestimado. Y la visión de contexto que se ve con DIMOS-1, que es la capacidad de cubrir una gran área, ¿no? Y ver en qué zonas se está produciendo los incendios o están los focos. ¿Cuál es la dispersión? ¿Cómo se está dispersando la columna de humo? ¿Cómo puedo acercarme a esa zona de emergencia? ¿Por dónde? ¿Por qué frente? La cuestión es que en estas situaciones remotas, no es la misma circunstancia que os afecta a vosotros, ¿no? En la cual, pues, oye, vosotros estáis a cientos de kilómetros, como mucho, del foco de incendio, ¿no? Los agentes, los equipos de extinción, etcétera, están relativamente próximos. Pero nosotros estamos hablando que los satélites tienen la capacidad de capturar datos a nivel mundial, o sea, a escala global, y con tiempos de reacción relativamente cortos. Entonces, eso es realmente el potencial. Cuando hablaba, por ejemplo, antes con uno de vuestros compañeros, pues decíamos, oye, ¿qué pasa si tú tienes una brigada aerotransportada, ¿no? Y la tienes que enviar a otra comunidad autónoma? ¿No te interesaría tener una imagen de cómo está evolucionando ese foco? ¿Te fías de los servicios de extinción de esa comunidad autónoma o prefieres tener tus propios recursos de información? Pues, y probablemente no tengas tus propios recursos de información a nivel local, sino que tendrás que fiar de un tercero. Entonces, cuando de ti depende la seguridad de esos equipos, pues igual alguna imagen de estas sí que tiene su significado y su importancia, ¿no? Entonces, por ahí un poco es por donde yo veo el potencial, ¿no? No solamente los focos, los humos, sino vamos a ver dónde están determinadas infraestructuras que también afectan un poco a la extinción o a algunas emergencias, contaminación de aguas, etcétera, porque pues, puede ser también que la escorrentía podamos saber un poco cómo podemos controlar o dar prioridad a la extinción de un incendio por determinadas zonas, ¿no? Pues un ejemplo. En este caso, en un caso de emergencia, pues también podemos ver la estela.
la estela que han dejado los aviones, en este caso de combate, ¿no? Pues estamos hablando de una batalla. ¿Qué estela han podido dejar, si la dejan, algunos equipos de extinción? Pues podríamos también tenerla en cuenta, ¿no? Y bueno, sigo un poco diciendo la frecuencia, ¿no? Esto imaginaos con un solo satélite. Imaginaos con decenas de satélites, que son los recursos que vamos a tener en muy corto plazo. O sea, ahora mismo hay empresas que están... se está hablando de la burbuja de los operadores de satélites a nivel mundial. O sea, estamos hablando que hay empresas que... Algunas han comprado empresas como la alemana o a nosotros mismos y otras empresas que han surgido en Norteamérica, ¿no? Algunas de la mano de Google, incluso. Entonces, estas empresas tienen intención de lanzar decenas de satélites que van a estar vigilando, van a estar viendo la Tierra diariamente. Cualquier punto del planeta. No solamente diariamente, sino a diferentes franjas horarias. Luego os lo mostraré. Aquí veis un poco la 18, el día 23 de octubre, 24, 25, 26, 29, 30, 31... O sea, podemos hacer un seguimiento solo con un satélite, ¿no? Esto se utiliza la agilidad, ¿no? La capacidad que tiene el satélite de apuntar y decir izquierda-derecha, lo que llamamos el tilting, puede apuntar hacia izquierda-derecha e identificar, apuntar diferentes objetivos. Bueno, pues estos son los ejemplos de las imágenes y algunas cuestiones de infraestructuras, ¿no? Ahí vemos un puente, por ejemplo, que está destruido. Oye, pues eso también puede ser que un puente, a la hora de decidir qué ruta tienes que utilizar para llevar los equipos de emergencia, pues si es un puente que está destruido, realmente esa ruta no la puedes utilizar. Entonces, este tipo de información, aunque sean después de 2 o 3 horas después de haber sido adquirida, es muy relevante, ¿no? Sobre todo en sitios remotos como este. Otras infraestructuras como aeropuertos también solemos monitorizar. La verdad que es muy espectacular, ¿no? esta información y es nuestro negocio principal. O sea, ahora mismo inteligencia, defensa, seguridad es nuestro principal negocio en muy alta resolución y en resoluciones medias es agricultura. Aún así, creemos, como decía en principio, que en forestal, una vez que se produzca un mejor acceso a los datos, probablemente lo que llamamos la democratización al acceso de los datos de observación de la Tierra y un precio más asequible, probablemente también el sector forestal se va a beneficiar de esto. Y esto va a ser, para mí, un corto plazo de tiempo. Impresionante ver un poco los focos, ¿no? del fuego. Bueno, otra de las cosas que hemos hecho en el pasado fundamentalmente es capturar imágenes de zonas quemadas, de áreas quemadas. Para hacer esto volvemos otra vez a las operaciones integradas. Hemos desarrollado planificadores de misión, tenemos gente que hace desarrollo de software para cadenas de procesado de los datos. También tenemos equipos en Madrid, Boecillo, que desarrollan herramientas que llamamos para la entrega de los datos, para la diseminación de los datos. Y todo, la ventaja es que como tenemos la gente que lo desarrolla en casa, normalmente tenemos todo muy actualizado y utilizando las últimas tendencias en desarrollo de software y las últimas tecnologías. Gente realmente buena en desarrollo de software, ¿no? Y así reconocida un poco a nivel europeo también por la Agencia Europea del Espacio. Esto nos lleva a tener capacidades de prestar servicios las 24 horas del año, 24 horas al día, 365 días al año.
Podemos hacer el tasking de satélite en cuestión de minutos. O sea, el operario recibe una petición por parte de algunos de los suscriptores que tenemos y si el satélite pasa en 45 o 50 minutos, en algunas ocasiones tenemos la oportunidad de programarlo. Es decir, captúrame aquí en Toledo mañana por la mañana. Lo podemos hacer eso si fuera necesario, ¿no? Y luego tenemos también la capacidad de entregar en tiempo real. Es decir, una vez que se ha hecho la adquisición en Toledo, tanto el Deimos 1 o Deimos 2 son órbita ascendente, entonces podemos descargar tanto en Boecillo como en cualquiera de las estaciones de descarga que tenemos en el Polo Norte y más o menos el satélite se mueve a una velocidad de unos 7 kilómetros por segundo, en lo que llega, pues más o menos llega en unos 15-20 minutos al Polo Norte. Entonces, en ese momento se produce la descarga, bueno, a Boecillo llegaría en nada, ¿no? Podríamos descargar en 5 minutos o menos, prácticamente. Entonces, se produciría la descarga y directamente el procesado. La entrega en algunos clientes, pues hemos estado entregando hasta después de 45 minutos después de la adquisición. Esto, muy poquitas empresas en el mundo son capaces de hacer esto. Es decir, que yo conozca 2. Entonces, es un éxito, ¿no? que en una empresa pequeña hayamos conseguido tener estas capacidades. Un poco aquí vienen los tiempos, ¿no? Primero, la gente que tiene este servicio de suscripción nos puede llamar, nos puede mandar un email, nosotros decimos que hay oportunidad, se acepta que esa oportunidad se quiere capturar, se programa la adquisición, se hace la adquisición, se descarga y se entrega. Ese es el proceso. Es muy sencillo, ¿no? Al recibir un área de interés, es decir, un área de interés, un punto, unas coordenadas y en lo antes posible programar la imagen y entregarla, capturarla y entregarla. Como decía, pues anteriormente hemos hecho algunos análisis de incendios. Pues partimos de una imagen reciente, previa al incendio. Se observa la imagen, intenta observar el incendio durante el fuego y después pues se puede hacer una cartografía, un perimetrado, un análisis de la severidad, etcétera, ¿no? Una de las técnicas que utilizamos en alguna ocasión es el multitemporal análisis, es decir, hacer una composición de bandas utilizando imágenes de diferentes fechas. Tampoco tengo muchos los detalles, pero sí que es verdad que era una forma que nos permitía destacar con bastante precisión las áreas quemadas. Diferentes partes del mundo, también en Brasil. Esto es en András, también otro incendio, que también utilizamos esa técnica de la multitemporalidad, ¿no? Para destacar las áreas quemadas. No es nada complicado y la empresa está centrada en la provisión de datos, en facilitar los servicios basados en datos de satélite y no tenemos demasiados productos de valor añadido. Nosotros, el mercado fundamentalmente es Norteamérica, donde vendemos fundamentalmente los datos. Norteamérica, Brasil, Argentina, Europa, en Francia, Inglaterra, Bélgica, algo en España, por supuesto, y la Comisión Europea, el Centro Europeo de Satélites, empresas de inteligencia, defensa, seguridad, estados de diferentes países también en inteligencia, seguridad y cartografía. Para que os hagáis una idea un poco de las características un poco de nuestros clientes, ¿no? Bueno, un poco dando continuidad a lo que he comentado antes, que os decía que teníamos Deimos 1, ¿no? Que era, si os acordáis, era el satélite de 20 metros de resolución, que tiene mucha capacidad de revisita y captura imágenes para agricultura, fundamentalmente, agricultura, medio ambiente y también forestal, para hacer este tipo de monitorización. Algo parecido a lo que nos ha presentado antes Javier, ¿no? Que lo ha presentado inicialmente con datos MODIS, a 250 metros de resolución espacial. Algo parecido se puede hacer con 20 metros
y se hace en Estados Unidos para hacer esas curvas fenológicas en agricultura. O sea, lo que hace el Departamento de Estados Unidos de Agricultura, el USDA, es coger las series temporales de IMOS-1 junto con las Landsat, analizar a través de árboles de decisión y algoritmos contextuales, hacer una clasificación de los cultivos con diferentes niveles de error cada 15 días. Hace una previsión de cosecha y con eso pues, definen las políticas de dumping de los productos, de las materias primas, es decir, del maíz, del trigo, la cebada, etc. Pues eso es lo que utilizan el dato. De IMOS-2, inteligencia, defensa, seguridad, emergencias, 75 metros de resolución espacial, con una capacidad para hacer RAS tasking, o sea, programar el satélite muy rápido y también para hacer una descarga y una entrega de datos muy rápida. En 2 horas, 3 horas, 1 hora, depende de las necesidades del cliente. Por otro lado, la empresa matriz en Canadá tiene otras 2 cámaras en la Estación Espacial Internacional que pueden capturar vídeo y pueden capturar también imágenes de 5 metros de resolución y 1 metro de resolución. Pero bueno, eso es otro tema. Y luego está la otra plataforma que hemos desarrollado por un motivo que os contaré después. Una de las características de la cámara de 5 metros de resolución, esta cámara se llama TEIA y se utiliza sobre todo para Land Use, Land Cover, usos del suelo. Tenemos también otra cámara. Aquí, no sé si estáis viendo el vídeo, veis un poco la embarcación, cómo se está moviendo. Entonces, pues hacemos vídeos de 30 segundos, 20, 25, 30 segundos, de 1 metro de resolución y que entregamos a algunos clientes también de inteligencia, defensa, porque les quieren ver un poco qué es lo que pasa puntualmente. De momento de forma un poco experimental, pero creemos también que va a ser una de las cosas que en el futuro va a tener también cierto atractivo, el vídeo desde satélite, sobre todo cuando haya más sensores en vuelo. Bueno, pues son algunos otros ejemplos, ¿no? Ahora tenemos un cliente que se dedica a medir los niveles de depósitos, no es el caso este, ¿no? Pero ahora que veo ahí depósitos de carburantes, algunos depósitos de carburantes no tienen techumbre. Entonces medimos las sombras, en función de las sombras, medimos el nivel de llenado, vaciado de esos depósitos. Entonces eso también es una información de inteligencia, ¿no? Aquí vemos la Plaza Roja en Moscú. Y una de las cosas que también ha sido un golpe de efecto, ¿no? Y que ha atraído bastante la atención del sector y que también tiene su relevancia, es el hecho de que desde Deimos Imagine hemos lanzado una constelación virtual de operadores de satélites que se llama Pangeo. Esta constelación virtual es un club, ¿no? Es un club de operadores de satélites. Para formar parte de este club tú tienes que ser operador de satélite, tienes que tener un satélite, ¿no? Entonces, la circunstancia es que hay muchos satélites en el mundo, no os imagináis cuántos, estamos hablando de cientos, en observación de la Tierra solo, me refiero. Estamos hablando de 300, 400, 500, ahora mismo en vuelo. Entonces hay muchos satélites que realmente no se les está sacando todo el jugo que es, por decirlo así de una forma coloquial, que se le podría sacar, ¿no? Y entonces nosotros hemos sido conscientes de esos y para también hacer sombra a los líderes del mercado, ¿no? Que son una empresa francesa y una americana, pues hemos dicho, pues nosotros vamos a darles herramientas a estos operadores de satélites noveles para que nos dejen comercializar sus datos y tener una capacidad y un producto equivalente a los grandes proveedores mundiales, ¿no? Entonces, en esto consiste Pangeo, en mejorar las capacidades de planificación de misión de un satélite kazajo, como se llama el CazioSat 1, CazioSat 2, de satélites chinos como el TH1, satélites chinos como
el Gaufen 1, Gaufen 2, que nadie conoce y que la gente puede comprar a través de nosotros. Son satélites de un precio muy asequible y que realmente el interés que tienen es que pues podemos prestar un servicio muy frecuente de datos, ¿no? Y sobre todo porque también no solamente prestamos la frecuencia, sino que mejoramos la calidad de ese dato porque los integramos en nuestra cadena de producción, en nuestra cadena de procesado, que va mejorada y tenemos 300 personas que la mejoran diariamente. Entonces, esa es la ventaja, ¿no? Esto es un golpe de efecto que realmente captó bastante la atención en una conferencia que tiene lugar cada año en París y donde estuvimos presentando este proyecto y realmente causó cierta admiración. En el futuro, pues no nos quedamos aquí, ¿no? Esto es un negocio, o te mueves, ¿no? O desapareces. O tienes un proyecto, como todos, como todos los negocios, o te mueves o desapareces. O tienes un proyecto de futuro o los satélites tienen una vida útil. Los satélites, una vez que han pasado, en este caso, por ejemplo, Deimos 1, que tiene una vida útil ya de 7 años, pues está ya en una fase que le quedarán, por ejemplo, otros 2 años, 3 años máximo de vida útil. Una vez que ese satélite termina su vida útil y falla alguno de los componentes principales, se tiene que decomisionar. Es decir, se tiene que maniobrar para colocarlo en una órbita más cercana a la Tierra para que lo antes posible entre en atmósfera y se desintegre, para dejar espacio a nuevos satélites. Eso es lo óptimo, ¿no? Entonces nosotros tenemos la próxima generación de satélites, que tiene 2 proyectos fundamentales. Uno se llama Earth Daily, que es la continuidad a los datos de agricultura y también medio ambiente, que se llama, lo que decía Earth Daily, y otro es en muy alta resolución que se llama OptiSAR. Ahora comentaré un poco. Y por último, en temas de Data Handling System, en tema de entrega de datos, tenemos lo que se llama la Earth Platform, que también comentaré, las ventajas que tiene. Entonces, voy a ser un poco, no sé cuánto tiempo llevo, pero vale. En el caso de la Earth Daily Constellation, que es un proyecto muy sencillo, que es decir, capturar diariamente la superficie de la Tierra emergida, es decir, no los mares y más o menos la superficie donde hay agricultura, o sea, evitando la parte de los polo norte y polo sur, diariamente. O sea, unos 140 millones de kilómetros cuadrados al día. ¿Para qué? Para hacer una monitorización en tiempo real de agricultura de precisión. Es decir, hay muchas empresas en Norteamérica que están interesadas en este tipo de servicio, en tener los datos lo antes posible. Estamos hablando de empresas en Norteamérica que prestan servicios sobre 300 millones de acres. ¿No? Si estamos hablando de 300 millones de acres en agricultura de precisión, eso es una sola empresa, ¿eh? De estas hay decenas actualmente. Estamos hablando de que si cobran una hectárea es un servicio de 300 millones al año. $1 a la hectárea. Si cobran 3, pues son 1.000 millones de servicio al acre, perdón, es media hectárea. Pero bueno, en esas escalas estamos moviendo y de esto lo hay en Norteamérica, en Brasil, en Zimbabue, en un montón de países. 5 minutos. Y luego tenemos la OptiSAR. La OptiSAR es otra constelación que da continuidad a lo que es el satélite de Deimos 2. Esta va a tardar un poquito más porque el Earth Daily está previsto que se empiecen a lanzar los satélites a finales de 2018 para estar listos para la campaña agrícola de Norteamérica de 2019. En el caso de OptiSAR, el inicio del lanzamiento está previsto para el año 2020, que va a consistir en un tándem de satélites ópticos y radares, SAR. Estos satélites, pues una de las particularidades es que uno de los tándems va a llevar órbita polar y otro de los tándems, la órbita va a ser un poquito más inclinada para maximizar los tiempos de revisita en latitudes medias.
Y otra de las cuestiones también es que el SAR va a ir por delante siempre del óptico y va a caracterizar lo que es la cantidad de nubes que hay debajo en observación, y va a comunicar al satélite óptico si debe capturar o no. Algunos detalles, ¿no?, de las características técnicas de estos modelos: la parametrización de las bandas, el banda X, banda L, del sistema SAR. Y una cuestión importante también en el tema forestal es que estas imágenes van a tener color y van a tener también, van a caracterizar un poco la estructura de la vegetación en altura, que es lo que te permite hacer el SAR. Entonces, es un avance importante y es la primera que se consigue lanzar de forma integrada un satélite SAR con un óptico. Y por último, otra de las cosas que quería introducir es que el volumen de datos, o sea, la escala del volumen de datos utilizados está cambiando. O sea, antes teníamos usuarios que utilizaban una imagen, que tenían decenas de imágenes, cientos de imágenes, pero ahora ya algunos de los usuarios que tenemos a nivel mundial demandan lo que decía antes, 150 millones de kilómetros cuadrados en datos al año, terabytes, petabytes. Entonces, se están encontrando con problemas, ¿no?, para albergar todo ese tipo de información, para procesarla, para descargarla, Entonces, eso requiere una inversión. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es anticiparnos a esa inversión de nuestros clientes y vamos a hacer una inversión en una plataforma de tal forma que los clientes puedan procesar los datos directamente en esa plataforma. Es decir, si tú lo que buscas es tener un NDVI, vas a la plataforma, buscas las imágenes, la plataforma te ayuda a buscar las imágenes, los datos que necesitas, los procesas y te los descargas directamente. Entonces, reduces mucho los tiempos de procesado, los tiempos de entrega, los tiempos que necesitas para acceder a las imágenes y mejoras también la calidad del producto, etcétera, ¿no? Y, sobre todo, que no tienes que hacer una gran inversión en tu propia infraestructura. Porque estamos hablando de que el coste de los servidores para albergar petabytes es muy alto para muchas empresas. Estamos hablando también que el coste de procesado y mantenimiento de los servidores de procesado de datos también es muy alto, muy costoso, y es mejor tenerlo centralizado. Entonces, eso es lo que vamos a ofrecer, con un servicio de suscripción, claro está. Bueno, un poquito más detalles. Tampoco me quiero extender, ¿no?, pero la plataforma pues va a tener esas capacidades para que los usuarios suban lo que llaman APIs, aplicaciones, para procesar los datos que estén conectados con otros servidores locales y que realmente se facilite muchísimo el acceso a la información de los satélites. De hecho, lo consideran como un paso fundamental para la democratización y el uso masivo de este tipo de información, cosa que no se ha visto hasta ahora, ¿no? Bueno, no me quiero extender mucho más. Aquí veis un poco lo que se asemeja. En teoría se debería lanzar un vídeo, pero no funciona aquí. Pero bueno, es una cuestión que tú ves tu tile, tu área de interés, y te procesa directamente el NDVI, te procesa algunos otros tipos hace detección de cambios automáticamente, etcétera, ¿no? Tiene mucho potencial. Y mucho potencial en el sentido de que en el futuro estos tipos de plataformas van a ayudar mucho a todos aquellos que quieren hacer geoanalytics, análisis de datos, pero gran volumen de datos, big data. Y entonces, pues ahí es donde estamos trabajando y donde creemos que en un corto o medio plazo vamos a posicionarnos como uno de los principales proveedores a nivel mundial en esto. Y que esperemos que también sea una herramienta que esté al servicio del mundo forestal, de las emergencias y de todo tipo de aplicaciones que para el sector forestal también pueden tener cierta utilidad. Estamos ahí disponibles para cualquier tipo de cuestión
imagen ejemplo, necesidad de aclarar algunas cuestiones en Boecillo, también aquí en Castilla-La Mancha, en Puerto Llano y en Madrid. Muchas gracias.